decían, se me ha perdido un poco el acento argentino en el camino, he pasado por Canarias, pero todavía sigo ahí aferrado al ustedes. Me cuesta más el vosotros. Y algo que me gusta compartir cuando en esta oportunidad de ir conociendo distintas iglesias es que creo que es un privilegio y una bendición del Señor poder conocer distintas iglesias, hermanos y hermanas que de otra forma no conocería y, como decía Javier, que son mi familia. O sea que cuando llego a una iglesia, de alguna forma, conozco familia que no sabía que tenía. Eso para mí es una bendición. Y también poder entender de que en cada lugar donde hay un grupo de hermanos que verdaderamente busca conocer y que Dios transforme su carácter al carácter de Cristo, de alguna forma también podemos ver otra cara, otro rostro del Señor en los hermanos, uno que no conocía. Así que en familia compartimos en esta mañana. Como decía también Javier, además del trabajo que estoy haciendo, la verdad que me gusta mucho el tema de las metáforas y de las imágenes. A veces en nuestro pensamiento muy racional utilizamos definiciones, ¿no? Como, bueno, esto es tal cosa, es una, como sea, conjunción adversativa, esto es tal cosa, esto es, ¿no? Un ser que tal cosa. Y el pensamiento hebreo, para definir situaciones, en vez de utilizar una definición formal como encontraríamos en la RAE, sería muy del pensamiento griego, utilizaba imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es lo que siente una madre por el hijo de sus entrañas. ¿Esa es la definición? Sí, esa es la definición. Vale, una imagen. Y tenemos imágenes de muchos tipos en la Biblia. Y hay imágenes que son preciosas y también tenemos imágenes que son bastante terribles, ¿no? Y en esta mañana, si me acompañan, vamos al Evangelio según San Marcos. Estamos recorriendo la última semana de ministerio del Señor, antes de su gran entrega, de pasión y bueno, posterior resurrección. Ya sabemos el final de la historia, gloria a Dios. Pero estamos en el paso previo, recorriendo esa semana. Y en este evento tan importante que fue la entrada triunfal, de alguna forma fue la primera vez que oficialmente Jesús reconoció ser quien es Él, el Mesías, el enviado del Señor. Y es la primera vez que Él lo asume así en público. Y esto trae consecuencias, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa seguidamente? Tenemos distintas ópticas del mismo hecho, pero básicamente, luego de la entrada en Jerusalén, Jesús va al templo y hace una limpieza, ¿no? Y empieza a quitar todos los mercaderes que estaban haciendo negocio en el templo del Señor. ¿En qué parte? En el patio de los gentiles, curiosamente, donde podían acercarse otras naciones al Señor. Y Jesús dice, mi casa no es esto, mi casa será llamada casa de oración por las naciones. Esto genera claramente una reacción. Diríamos hoy, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Quién te ha dado permiso? ¿En nombre de quién haces esto? ¿Quién de los que estamos aquí te ha autorizado a ti para que tú hagas esto? ¿En nombre de quién vienes? Y bueno, Jesús hace una pregunta, ¿no? Bueno, ¿y Juan el Bautista, quién lo envió? ¿No? Bueno, no dicen nada. No vamos a hacer declaraciones al respecto, como hacen muchos famosos. Vale. Entonces yo tampoco voy a decir quién me envía, pero les voy a contar una historia, dice. Les voy a contar una historia y utilizo una imagen. Y es la que vamos a estudiar hoy. Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12.
Y comenzó Jesús a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregasen el fruto de la viña. Mas ellos, agarrándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. De nuevo, les envió otro siervo, mas ellos le apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo llenaron de injurias. Volvió a mandar otro y le mataron. Envió otros muchos, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba un último hijo muy querido y lo envió también pensando, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y después de agarrarle, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos procuraban apresarlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero como temían a la multitud, le dejaron y se fueron. Una parábola difícil, no porque no entendamos de qué está hablando. Difícil porque es de juicio, difícil porque podemos cometer el riesgo de sumarnos a ese juicio hacia ellos. Y también difícil porque si entendemos que también hay palabra de Dios para nosotros en esta parábola, tendremos que estar dispuestos a revisarnos, ¿no? y reflexionar sobre nosotros mismos. Como decíamos, el contexto de este pasaje es desde la entrada triunfal en adelante, la maldición de la higuera, ¿se acuerdan? Que se seca. ¿Sí? Durante toda esta semana, Jesús está mostrando que el pueblo de Israel no solo que no puede acercarse a Dios, a veces lo planteamos solamente en cuestiones de la salvación por obras o por la fe, sino que está muy lejos de haber entendido, recibido y correspondido el amor que les ha dado. ¿Sí? Es otra cara de la misma situación. No solamente que el pueblo de Israel no podía salvarse a sí mismo, eso ya lo sabemos, nadie puede. Pero la otra cara es que este pueblo que el Señor había plantado, había sembrado, esta viña, lo vamos a ver también, ahora vamos a ir en Isaías, ¿no? Diríamos hoy, plantó olmo y le salieron peras, ¿no? O sea, la obra, el esfuerzo que el Señor invirtió en ellos parece que no ha tenido fruto. Si me acompañan en Isaías, capítulo 5, tenemos una parábola muy parecida. Por eso, cuando Jesús cuenta esta parábola, todos saben de qué está hablando. ¿Sí? Porque esta imagen, la imagen de la viña en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento era muy común. Se había usado muchas veces, lo tenemos también en el Salmo 80, de que el Señor comparaba a este pueblo con una viña, con una vid. Y en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, lo voy a leer de la Reina Valera 60, dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjense qué dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, lo mismo, y hecho también en ella un lagar, lo mismo,
y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Fíjese lo que dice. Esperaba juicio, y he aquí, vileza. Justicia, y he aquí, clamor. Este juicio lo hace Isaías, ¿sí? Y es anterior al exilio. Está mostrando qué es lo que va a hacer el Señor, cómo va a tratar a su viña. Va a tener que traer el exilio sobre el pueblo de Israel, porque la viña no está dando los frutos que tenía que dar. Entonces el Señor tiene que intervenir. Ahora, esta parábola es muy similar, pero desde que el Señor planta la viña hasta que recoge los frutos, tenemos ahí un entremedio, tenemos una explicación en el medio. Y entran en escena unos personajes que son los labradores. En Isaías no hay labradores. En Isaías es simplemente el Señor contra su viña. Pero ahora Jesús nos está hablando de los labradores. Personas que tenían que trabajar o que el Señor les había encargado que trabajen en su viña. En este caso, en el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta parábola no tiene que ver solamente con la relación entre el dueño y su viña, sino también de estos labradores que tenían la responsabilidad de trabajar en ella. Y la dinámica es muy simple. El dueño trabaja, planta, cava, levanta una torre, arrienda para que la trabajen. Cuando corresponde, envía a buscar su parte de los frutos, como sería, como si hiciéramos un trabajo a media. Yo tengo el capital, yo tengo el terreno y te entrego la viña y pues algo tendré que recibir, ¿no? Los siervos que son enviados son maltratados, deshonrados y asesinados. El hijo también, claro, quieren quedarse con la viña definitivamente. El dueño volverá, destruirá a los trabajadores y encargará su viña a otros. Decimos que es una imagen de juicio. Si en Isaías el juicio estaba relacionado con la viña, con el pueblo de Israel, por no responder a Dios conforme a sus bendiciones, cuidados, salvación. Dice el Salmo 80, traje una vid desde Egipto y la planté. ¿Sí? En Marcos, que también encontramos paralelos en Mateo y en Lucas, el juicio es contra los trabajadores de la viña. Pero el problema sigue siendo el mismo, los frutos. El dueño de la viña vuelve a buscar frutos, pero aquí no se dice que la viña no dé frutos, sino que lo que se dice es que los labradores no quieren entregar el fruto. Quieren el fruto para ellos, se apropian, se adueñan de la viña como si ellos lo hubieran plantado. Claramente el juicio concluye con que el dueño va a intervenir, juzgar a los labradores malvados y delegará la tarea a otros que sí den los frutos correspondientes. Esta parábola empieza con una pregunta, si rastreamos hacia atrás. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado a meter las narices aquí en el templo? ¿Qué haces tú aquí en el templo? ¿No? ¿Por qué vienes a entrometerte en lo que no te corresponde? ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo, ¿verdad? El hijo del dueño, el heredero.
podríamos decir, el dueño de la viña. Él venía a hacerse cargo de su propiedad, de lo que él había creado, de lo que él había construido. Él tenía toda la autoridad. ¿Y qué iban a hacer los labradores con este hijo? Ya lo anunció el Señor. Destruirlo. Pero aquí es donde la parábola hace un giro, ¿no? Hablando de imágenes. Estamos hablando de una viña y de la relación laboral o la mala relación laboral y de esta gente que quiere apropiarse de la viña. Pero de repente aparece una roca. Y decimos, qué salto de imagen, ¿no? Parece como si fuera una película y de repente hay un corte y nos meten otra película y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Y Jesús lo que les está mostrando es que se están perdiendo de una segunda palabra. Primero les relata la parábola de Isaías, y diciendo, ¿se acuerdan esto? ¿Se acuerdan del problema del pueblo que el Señor ha hablado a través de Isaías? Bueno, hoy en día ese problema sois vosotros. Vosotros sois el problema que tiene Israel, que no queréis entregar la viña. Pero hay otra palabra, ¿no se acuerdan? Dice, ¿no os acordáis lo que dice? La piedra desechada, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando casi literalmente el Salmo 118, versículos 22 y 23. Ustedes plantean, ¿y yo quién soy? ¿Y a mí quién me ha enviado? Bueno, ya les he contado en parte, yo soy el hijo del dueño. Pero acuérdense también que hay una palabra que dice que los edificadores, cuando estaban construyendo, la piedra más importante de todas, la dejaron a un lado. Cuando empezaron a escoger las piedras para edificar, la más importante de todas, la desecharon. ¿No? Imaginémonos en un edificio y tenemos que hacer cimientos y empezamos a traer material y decimos, no, esto no sirve para nada. Y lo tiramos, ¿no? Esto hay que llevarlo al punto limpio. Esto para edificar no vale, no sirve. Esa es la idea. La piedra que fue desechada, desestimada, esa es la más importante para construir. ¿Para construir qué? ¿Qué es lo que se estaba construyendo? ¿Qué es lo que se tenía que construir? ¿El pueblo de Israel? ¿Qué era el pueblo de Israel? ¿Una nación muy importante solamente? ¿Un pueblo con una genética especial? ¿Qué era? Es muy curioso que si nos vamos al relato que hace Mateo, de la misma parábola, Mateo tiene en todo su evangelio una fijación con un tema, que es el reino de Dios. Y en esta parábola, en el medio de la parábola de la piedra, fíjense lo que dice. En Mateo 21, versículos 42 al 45. ¿Sí? Es la misma parábola, la misma parábola. Pero miren lo que dice. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, mismo salmo citado. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente la palabra es etne, etnia, nación, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿De quién? Del reino. O sea, los frutos adecuados, los frutos consecuentes de ese reino. Y sigue diciendo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
lo desmenuzará. Y termina igual que en Marcos. No hicieron nada por miedo a la gente. Cuando vemos que Jesús empieza a hablar del reino de Dios, claro, algunos entienden que eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Otros no saben ni por dónde va. Pero lo que lamentablemente no entienden es que ese era el llamado principal de Israel. ¿Cuál era la promesa que le había hecho el Señor a Abraham? Que él iba a ser alguien bendecido para ser de bendición y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y fue así, en Cristo. Pero cuando el rey de Israel se presenta en persona, en carne y hueso, Israel mismo renuncia a su vocación. Porque dice, no, este no es nuestro rey. Este no es nuestro rey. Perdón. Israel debía ser reino de Dios. Dios era su rey. Ya sabemos en su momento cuando pidieron un rey, como todas las naciones, ¿no? Y Dios dice, vale, pues lo van a tener. Después ya se van a quejar de las consecuencias de esto, pero quieren un rey como todas las demás naciones de la tierra. Israel debía manifestar la voluntad, la justicia de ese reino, como leímos en Isaías. Yo esperaba juicio y justicia y encontré vileza y encontré clamor, llanto. El mismo pueblo que se queja de que sus hermanos los están tratando como ni aun los paganos trataban. Eso lo vemos en los profetas que le llamamos a veces los profetas menores. Esa es la historia frecuente. El pueblo, un desastre, cosas que ni se han visto afuera a veces. Cuando aparece el elemento central, la piedra fundamental, el heredero del dueño, y hay que reconocer, rendir, entregar las llaves, decir, este es tu momento, hemos hecho lo que hemos podido hasta acá, pero ahora, tu sitio. Nosotros somos los que te servimos, te obedecemos. ¿Qué hicieron? ¿Qué va? Esto es nuestro. Y quisieron apropiárselo. Y claro, en esta parábola, en nuestro corazón, lejos de juzgar a Israel o a sus dirigentes, nos obliga a pensar en nuestros puntos ciegos, en lo que no nos damos cuenta, ¿no? A veces yo pienso como iglesia, digo, bueno, qué bueno que esto no pasa en la iglesia, ¿no? Qué bueno que en la historia jamás pasó esto, que la iglesia, olvidándose de lo que era, trató de apropiarse del reino de Dios y utilizarlo para su propio provecho. Esto no pasó nunca, ¿verdad? Jamás. Ya no más en Apocalipsis 3:20, el Señor resucitado, glorificado, Señor y cabeza de su iglesia y de todo el universo, dicen Colosenses, está golpeando la puerta de una iglesia, que es iglesia suya. ¿Iglesia de quién? ¿Es iglesia de Él? Pero está rogando que le abran la puerta y que le reciban porque lo han dejado fuera. Y estamos hablando en el primer siglo. Ya hay iglesia donde el Señor ha quedado fuera. Ya hay iglesia que se ha arrebatado el reino y se han olvidado del rey. Han tomado la piedra fundamental y la han desechado. Y claro, esto me hace pensar en mí. No estoy pensando en ustedes, yo estoy pensando en mí. Y pensemos cada uno en nosotros.
no solamente como iglesia o como iglesias, sino cada uno como parte de la iglesia, ¿no? Yo iglesia, yo como hijo del Señor. Cuando trabajamos por, para, en o como iglesia, ¿estamos extendiendo el reino de Dios? El reinar de Dios, su justicia, las actividades, las formas, las motivaciones de las cosas que hacemos, ¿son acordes al reino de Dios, a ese reinar? Lo cambio en verbo porque a veces reino nos parece como institución, el reino. Pero es el reinar, el gobernar de Dios en nuestras vidas. O de alguna forma estamos empezando a construir algo en paralelo, como Israel. Dios tenía su plan, Israel empezó a hacer su propio chiringuito. Y terminó siendo eso, una nación, una religión, pero que ya no representa el reinar de Dios. Porque cuando vino el rey, Dios mismo, lo rechazaron. Tuvieron en sus manos la piedra más importante para construir todo y la tiraron a un lado. Les dice Jesús a los fariseos en un momento, vosotros decís que en las palabras, en la ley, hay vida. Y tenéis razón. Pero estas palabras dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí. El único problema con lo que tenéis ustedes es conmigo, con Dios mismo. Con la ley no tenía ningún problema, ya habían aprendido a manejarla. Sin intentar confundir los términos, de decir, no pretendemos que esta iglesia es el reino de Dios, ¿no? Sería reduccionismo, decir, yo soy el reino de Dios o mi iglesia es el reino de Dios. No, es mucho más amplio. Y es su misión, su espíritu trabajando en todo el mundo. Sin embargo, mi vida, mi iglesia, esta iglesia y cualquier otra que se denomine como tal, siempre tiene que estar enmarcada, sumergida, rebosante de la presencia del Rey, de las palabras del Rey, de los métodos, de la ética del Rey, de la gracia del Rey. Y me hace pensar, Matías, ¿no estarás intentando quedarte con la viña más de una vez? La viña del reino, la viña de tu vida. La misión no es mía, ¿no? Esta misión preciosa que hoy estábamos viendo no es nuestra, es de Cristo. Y participamos por amor a Él, porque Él nos invita y por lo que Él ha hecho en nosotros. La iglesia tampoco es mía, ni esta ni ninguna. Es de Cristo. Yo colaboro desde la parte que me toca para la edificación de todos, por amor a Él y a lo que hizo en mí. Dios no es mío. Sí, yo entiendo, mi Dios, sí, no hay problema. Pero si somos estrictos, Dios no es mío. Yo no puedo apropiarme de Dios. Al contrario, yo soy de Dios. Dice Efesios 3:21, a Él, a este Dios que está por encima de todas las cosas, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, como lo fue por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que podamos seguir pensando con pensamiento reflexivo, con autocrítica personal y también con esperanza. Porque si estoy intentando quedarme con la viña, que es del Señor, siempre hay solución en el Señor. La solución es la misma. ¿Cuál es? Ir al Señor. Señor, esto es tuyo. Amén.